Este video mostrará cómo usar Desmos.com para determinar las probabilidades de distribución normal cuando se les da puntaje Z. Dado que un conjunto de datos se distribuye normalmente, determine la probabilidad de que un valor de datos seleccionado al azar tenga puntaje Z en el intervalo dado. Dé la respuesta como un decimal a 3 decimales y un porcentaje a un decimal. Parte A. Queremos encontrar la probabilidad de que la puntuación Z es mayor que 0.4. Para una revisión rápida, un puntaje Z o puntaje estándar es el número de desviaciones estándar que un valor de datos específico es de la media de la distribución. Si graficamos los puntajes Z en una distribución normal, se llama distribución normal estándar. La distribución normal estándar es una distribución normal que siempre tiene una media poblacional de 0 y una desviación estándar de la población de 1. De nuevo, para nuestro primer ejemplo, se nos pide que encontremos la probabilidad de que el puntaje Z sea mayor que 0.4. Para comenzar, vamos a Desmos.com, haga clic en Iniciar gráficos. Observe por defecto, el cursor está en la celda 1. Necesitamos abrir el teclado Desmos haciendo clic en el botón Mostrar teclado en la esquina inferior izquierda. A continuación, hacemos clic en Funciones. Luego haga clic en Distribuciones. Luego haga clic en Distribuciones normales. Observe que la distribución normal aparece aquí en la celda. El siguiente paso es ajustar la ventana haciendo clic en el botón Zoom Fit aquí a la izquierda. Ahora, mirando el gráfico, tenemos un buen gráfico de la distribución normal. Y por defecto, la media es 0 y la desviación estándar es 1, y por lo tanto esta es la distribución normal estándar, y tenemos puntaje Z a lo largo del eje horizontal. A continuación, hacemos clic en el cuadro para encontrar probabilidad acumulativa o CDF aquí. Tenga en cuenta que cuando hacemos esto, el área debajo de la curva está sombreada, y el valor mínimo es infinito negativo, los valores máximos infinito. Un valor mínimo de afinidad negativa estaría a lo largo del eje horizontal a la izquierda. Y un valor máximo de infinito estaría a lo largo del eje horizontal a la derecha. ¿Y por qué estamos buscando la probabilidad? La puntuación Z es mayor que 0.4. 0.4 será el mínimo, entonces ingresamos 0.4 para el mínimo. Y dejamos el máximo en el infinito. Ahora mirando el gráfico, observe cómo el área bajo la curva de distribución normal a la derecha de 0.4 ahora está sombreada. Esta área representa la probabilidad. Ese puntaje Z es mayor que 0.4. Y esa probabilidad se muestra como un decimal aquí en la parte inferior de la celda 1. A 3 decimales, tenemos aproximadamente 0.345. Que como porcentaje es del 34,5%. A continuación, se nos pide que encontremos la probabilidad de que la puntuación Z sea menor que menos 1.2. Así que ahora cuando vuelves a la gráfica porque queremos que Z sea menor que menos 1.2. 1.2 será el máximo y el mínimo será infinito negativo. Volviendo a nuestro gráfico. Como desea que Z sea menor que menos 1.2, cambiemos el máximo a menos 1.2. Y luego queremos graficar el área a la izquierda que se aproxima al infinito negativo y, por lo tanto, cambiamos el mínimo a infinito negativo, lo que podemos hacer fácilmente simplemente despejando el 0.4. Y si hacemos clic fuera de esta celda, cambiará automáticamente al infinito negativo. Y mirando el gráfico, observe cómo tenemos el área sombreada debajo de la curva a la izquierda del puntaje Z de menos 1.2. Esta área representa la probabilidad de que el puntaje Z sea menor que menos 1.2. Que se muestra aquí como un decimal. A 3 decimales es aproximadamente 0.115. Que como porcentaje es del 11,5%. Y para nuestro último ejemplo, queremos encontrar la probabilidad de que el puntaje Z sea mayor que menos 2.3 y menor que 1.2. Entonces, nuestro puntaje Z mínimo será menos 2.3. Y el máximo será 1.2. Entonces, volviendo a nuestro gráfico una vez más, cambiemos el mínimo a menos 2.3. Y el máximo a 1.2. Mirando el gráfico, observe cómo tenemos las áreas sombreadas debajo de la curva entre el puntaje Z de Z menos 2.3 y 1.2. Esta área representa la probabilidad de que el puntaje Z esté en este intervalo. Que con 3 decimales es aproximadamente 0.874. Que es igual al 87.4%.
Espero que hayas encontrado esto útil.